Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? Gracias por permitirnos llegar hacia usted con la palabra del Señor, ya que el tema del día de hoy es de suma importancia que usted y yo lo consideremos a la luz de la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración para dar inicio al estudio del día de hoy. En el nombre de Jesús oraremos para que el Señor nos ayude para poder entender su palabra. Querido Padre, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu en el día de hoy para estudiar tu santa palabra. Bendice a mis amigos, mis hermanos que nos acompañan en el día de hoy sobre este estudio. Todo le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzaremos estudiando entonces el estudio del día de hoy, hablando sobre jugar a ser Dios. Queremos comenzar diciendo lo siguiente. Ante el profeta Isaías, Dios descorre el velo del mundo espiritual y le muestra cómo se está desarrollando el conflicto entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal para conseguir el control de cada alma. Hay un enemigo que está controlando el mundo del día de hoy, pero sin embargo, al finalizar el estudio del día de hoy, nos daremos cuenta que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Aunque en ocasiones parece que el príncipe de este mundo tiene el control sobre las naciones, en realidad Dios es el que está al control. Eso es lo que nos enseña las profecías de la Biblia, del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. También estaremos estudiando sobre este tema sobre las profecías a la luz de lo que nos dice el libro de Isaías. A todo aquel que se una a su pueblo obtendrá la victoria, mientras que los reinos de este mundo y su gloria serán destruidos. Todo depende en qué lugar estemos nosotros, determinará nuestro futuro. Por eso, el día de hoy estaremos hablando sobre la condenación de las naciones. Vamos a hablar también sobre la historia de Babilonia predicha, el lucero que quiso ser Dios, el fin de Babilonia y finalmente hablaremos sobre el triunfo final del pueblo de Dios. Bueno, comencemos hablando entonces sobre la condenación de las naciones. En el libro de Isaías capítulo 14, versículo 26 nos dice: Este es el consejo que está acordado sobre la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones. Dios condena a las naciones, amigos queridos, Dios condena las naciones que se relacionaban o se relacionarían con su pueblo. Babilonia fue uno de los imperios grandes en el pasado. Hablamos también sobre Asiria. La lección anterior hablamos sobre Asiria y Siria. El libro de Isaías también habla sobre los filisteos o Filistea, Moab, Siria, Etiopía, Egipto, Jerusalén, Tiro. Es interesante que algunos recibieron un mensaje de esperanza que atenuarían su castigo, pero todos debían sufrir las consecuencias de sus actos. Dios quiso hablarles a las naciones del pasado para advertirles que no siguieran ese camino, porque finalmente vendría la condenación o vendría la destrucción. La relación que comienza con la única nación. Es interesante que cuando nosotros comenzamos a leer el libro de Isaías, específicamente el capítulo 3 de lección que estamos estudiando el día de esta semana, es interesante que la relación y la amenaza, la condenación sobre las naciones,
comienza con Babilonia. Es interesante que esa nación, en el tiempo de Isaías, todo parece indicar que no iba a ser un imperio, porque estaba bajo el poder de Siria. Pero sin embargo, este reino terminaría siendo un imperio fuerte, a tal punto que hasta en el día de hoy encontramos las profecías hablando del nombre de Babilonia como un símbolo de los poderes que vendrían, que oprimirían al pueblo de Dios, así como oprimió el pueblo de Dios, llevándolo cautiverio en Babilonia. Hay una cita interesante que debemos de considerar en este día. En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios, parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres, y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumple silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Es interesante esta cita que nos relata a nosotros. Pareciera que los poderes del mundo están controlando la situación en este mundo. Pero que sin embargo, estas naciones, estos poderes que existen el día de hoy, hay un poder que realmente los está controlando. Y que también Dios está permitiendo que esto se desarrolle para que se cumpla al pie de la letra su palabra que fue dicha con anticipación. Hablaremos un poquito sobre la historia de Babilonia que estaba predicha antes de que surgiera como imperio. En Isaías capítulo 13, versículo 17 nos dice: He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán el oro. Babilonia ni siquiera era una nación importante en el tiempo en que se escribió este texto. Y esto es lo que le hace tener poder la palabra de Dios. La palabra de Dios es una palabra exacta que se cumple en el momento cuando Dios lo ha determinado. Al igual que Jesús describió la destrucción de Jerusalén mezclada con eventos de la segunda venida, Isaías plantea la caída de Babilonia como un símbolo de ese mismo evento. Dios dirigió a los acontecimientos, pero no impidió que los elementos humanos por él usados obrasen conforme a sus propios deseos. Aunque los medo-persa hicieron de Babilonia una de sus capitales, cuando Alejandro Magno entró en ella, lo encontró ya en estado de decadente. Paulatinamente, Babilonia fue relegada al olvido y él al abandono. Y esto es lo que nos decía Isaías capítulo 13. Vendría su ruina. Algo
que la historia misma nos corrobora. Es interesante que cuando estudiamos el libro de Isaías, nos habla de un personaje llamado el lucero que quiso ser Dios. En Isaías capítulo 14, versículo 12 nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Es interesante que se presenta al rey de Babilonia lleno de orgullo y suficiencia propia. Así fueron muchos de sus reyes. Por ejemplo, Nabucodonosor y también Nabonido y Belsasar. En el tiempo de Belsasar, finalmente llegó el fin de este imperio. Sin embargo, cuando estamos hablando de Isaías 14:12, encontramos que la forma altamente poética y alegórica en la que está escrita esta profecía nos indica claramente que se está mostrando la raíz misma del problema. El verdadero rey de Babilonia, Lucifer, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Es interesante que al referirse al rey orgulloso de Babilonia, se estaba refiriendo entonces al verdadero personaje que está atrás de los imperios que están siendo controlados por el enemigo. Lucifer quiso ser semejante al Altísimo. Eso nos enseña la Sagrada Escritura. Y él mismo declaró, según Isaías 28:2, yo soy un Dios. Su actitud contrasta grandemente con la de Dios. Sin embargo, cuando hablamos de Jesús, él se humilló a sí mismo. No quiso ser igual a Dios. No quiso tomar todos los atributos que él tenía como Dios al venir a la tierra. Dice la Sagrada Escritura que se despojó de todo y se hizo hombre para venir a salvar al ser humano. Hay un contraste entre Satanás y los reinos de este mundo, los reyes, los políticos, quieren ser y estar sobre todos. Totalmente lo opuesto lo que Jesús enseñó cuando vino a la tierra. Cuando nosotros leemos el fin de Babilonia, según Isaías 14:20, dice que jamás volverá a mencionarse la descendencia de estos malhechores. En Isaías 14:18 al 20 nos muestra el destino final de este rey de Babilonia, la destrucción y el olvido eterno. El final tan distinto será el de aquellos que humildemente se pongan al servicio de Dios. Sin embargo, Babilonia todavía no ha desaparecido. Sigue estando presente en los poderes orgullosos y despiadados que oprimen al pueblo de Dios. Eso nos dice el libro de Apocalipsis. Yo te invito para que usted lo lea con detenimiento, para que se dé cuenta que todos los símbolos hoy en día, o todo lo que era Babilonia, hoy en día encontramos reflejado en los poderes religiosos, poderes políticos, lo que era Babilonia. Su nombre significa, cuando hablamos de Babilonia, significa confusión, aunque en idioma caldea tenía un significado distinto.
que significa puerta de dioses. Es la puerta ancha que lleva a la destrucción, en un intento de salvarse por méritos propios. La Biblia nos muestra otra puerta, la puerta del cielo, Betel, y es un contraste con la puerta de Babilonia, con la puerta de Betel, por donde entran aquellos que siguen a Jesús y lo aceptan por fe como su Salvador personal. Y esto es lo que le sucedió a Jacob cuando iba huyendo de su hermano, pero temía a Dios, y Dios le mostró esta promesa de que un día vendría Jesús a unir el cielo y la tierra. Hablaremos un poquito sobre el triunfo final. En el libro de Isaías capítulo 24, el versículo 1 dice: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Llegará el momento en el que Dios pondrá punto final a este mundo. En esta obra Dios dirá a unos: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Y a otros, tristemente, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán. Esto es realmente alarmante para nosotros que estamos vivos todavía. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión, ya que Dios no nos obliga a tomar una decisión en favor de Él. Nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Por eso necesitamos leer la Biblia para darnos cuenta de que las personas que vivieron en el pasado, que vivieron conforme a la palabra del Señor, murieron con esperanza. Pero otros que prefirieron rebelarse en contra de Dios, oprimiendo a los hijos de Dios, finalmente tendrán un fin triste. Cuando Dios venga a libertar a su pueblo, se oirá el gozo triunfal de los redimidos. Dice la palabra del Señor: he aquí, dirán a los redimidos, al Señor: este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. Entonces destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los ojos de sus hijos que sufrieron cuando estuvieron en esta tierra, lleno de pecado, lleno de sufrimiento, lleno de enfermedades, pero finalmente recibirán su recompensa por haber obedecido a Dios y no ir en pos de la gran multitud que no quiere obedecer a Dios. Pero antes de que todo esto concluya, antes de ser renovada la tierra, antes de que Dios concluya su extraña obra, la tierra quedará desolada por un tiempo. Eso nos dice Isaías 24. Apocalipsis 20 nos dice que la tierra quedará por 1000 años en oscuridad. Volverá la tierra en su estado original cuando Dios comenzó a trabajar, a crear los cielos y la tierra. Dice Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía, estaba en tiniebla, pero el Señor le dio forma para que sus hijos pudieran vivir en este mundo. Sin embargo, el enemigo de Dios arruinó todo esto que había hecho perfecto en gran manera, pero la hermosa promesa es que estos cielos, esta tierra
que el hombre habita en el día de hoy serán renovadas. Dios quiera que cuando esto suceda, nosotros estemos ahí. Continuemos hablando sobre el triunfo final, parte 2. En Isaías capítulo 25, versículo 6 nos dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. En Isaías 25 es un cántico de alabanza por el favor de Dios. En el día escatológico de Jehová, dividido en 3 partes. La primera parte, en versículo 1 al 5, nos dice: se alaba a Dios por obrar a favor de su pueblo. La segunda parte, del versículo 6 al 8, nos habla de que se celebra una fiesta para el pueblo de Dios. La tercera parte está en los versos 9 al 12. Se alaba a Dios anticipadamente por lo que va a hacer. En Isaías 26, por su parte, nos presenta a los redimidos. En los versos 2 al 7, dice que son justos, rectos, los que son guardadores de la verdad. En el versículo 3 al 4, nos muestra a un pueblo que confía plenamente en Dios. En el versículo 9 nos dice que estas personas buscan a Dios. Ahora, esta es la promesa que Dios nos hace a los habitantes de la tierra nueva. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, dice. La guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Esto se encuentra en Isaías 27:3. Los que aceptan la palabra de Cristo al pie de la letra y entregan su alma a su custodia y su vida para que Él la ordene, hallarán paz y quietud. El Señor dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso lo encontramos en Isaías 26:3. Nuestra vida puede aparecer enredada, pero al confiarnos al sabio artífice maestro, Él desentrañará el modelo de vida y el carácter que sea para su propia gloria. Y ese carácter que se expresa, la gloria o el carácter de Cristo, será recibido en el paraíso de Dios. Los miembros de una raza renovada andarán con Él en vestiduras blancas porque son dignas y le aceptaron a Él como su único Salvador. Por eso, en el día de hoy, queremos motivarte para que sigas estudiando la palabra de Dios con nosotros, ya que cada vez que abrimos la palabra de Dios para poder recibir las bendiciones escritas en ella, nuestra fe crece cada vez más. Espero que esta lección te haya sido de gran bendición en el día de hoy y te invitamos para que nos sigas acompañando para la próxima semana, donde estaremos estudiando una porción más de la palabra del Señor. Te invito para que inclines tu rostro y hagamos una oración al finalizar de este estudio. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por habernos acompañado sobre este estudio que estudiamos en el día de hoy.
Pedimos la bendición de tu Santo Espíritu para que nos ayude a entender cada vez más tu palabra y así conocerte más y más. Ayúdanos a estar más cerca de ti, saber que por más que los imperios, por más que los reinos de este mundo pareciera que van a permanecerse eternamente, sabemos que vendrán el fin de todas las cosas. Gracias porque tú has prometido, Señor, traernos un reino eterno. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Te invitamos para que continúes con nosotros en la próxima semana. Será entonces, hasta la próxima.